Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por sumarse a este segundo encuentro del año que enfocamos en el tema de la conectividad territorial, lo llamamos así, conectividad territorial, el motor invisible de una Argentina rural, energética y minera. Tenemos súper especialistas, gente de la industria, consultores, empresarios, ejecutivos, expertos, y estamos muy contentos de poder generar esta hora y media, 2 horas de conversación sobre este tema. Vamos a tener una introducción, una primera conversación con Sebastián Cabello, luego 3 paneles que van a recorrer la conectividad satelital, las redes móviles 5G y las redes de fibra óptica, y un cierre que le hemos pedido a Carlos Winograd. Yo los voy a ir presentando y cediéndoles en cada uno de los paneles la palabra a las expertas que van a ir moderando la conversación y también interviniendo como panelistas. Así que, si les parece, arrancamos con Sebastián. Sebastián, está por ahí, ¿no es cierto? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, Sebastián, solo por si alguno de los presentes no te tiene registrado. Vos sos CEO y fundador de la consultora SMC Más e investigador asociado del CETIS, del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, economista de la Universidad Nacional del Sur, así que bahiense, y con estudios de posgrado en el país y en el exterior, con una extensísima trayectoria en el sector de la conectividad. Así que, Sebastián, arrancamos. Cinco Bueno, minutos, gracias José cada y uno, perdón, solamente 5 minutos, 6, con alguna tolerancia para poder generar una conversación como les decía, más o menos hora y media, 2 horas. Cualquiera que quiera intervenir durante la intervención de cualquiera de los panelistas puede hacerlo en el chat, ¿sí? Nos van dejando comentarios, preguntas, datos, y los moderadores vamos a ir leyéndolos. También los panelistas los pueden leer de manera directa y si quieren ir respondiendo también pueden hacerlo. Ahora sí, perdón Sebastián que te interrumpí. no, todo bien. Gracias José, gracias a Pablo también por la coordinación y la invitación. Siempre un gusto participar y debatir con colegas, un distinguidísimo encuentro. Yo voy a tratar de ser un poco provocador con algunas de las tendencias que estoy viendo. Em, yo soy muy de trabajar en la región, mi enfoque es muy de multidisciplinario, 360. Digo, trato de dar una vuelta de 360 grados, de mirar negocio, mirar lo técnico, mirar lo regulatorio, la viabilidad de las cosas, también mirar lo político, ¿no? Eh, para empezar, bueno, muchos de estos análisis los hago desde la consultora que dirijo, que se llama SMC Plus. Digital Public Affairs, y trabajamos todo en América Latina. Por eso mi enfoque siempre ha sido comparado. Algunos me conocerán antes de que durante 8 años dirigí la GCMA, también con esa mirada regional. Y una de las cosas para ver, creo que de lo primero que tenemos que hablar para que se hable en su justa medida es el tema de las brechas, ¿no? Durante mucho tiempo se habló de, bueno, de los roles, de las tecnologías para cerrar las brechas, pero hace tiempo que yo vengo demandando, y soy economista de base, en que es necesario tener un poco más de granularidad, digamos, sobre los tipos de brechas, sobre las necesidades. No es lo mismo todo. Y los fondos de servicio universal han tenido una, digamos, una experiencia mixta, una experiencia, por no decir bastante pobre, en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados. Han sido buenos recaudando, malos usando el dinero, malos en la transparencia. Y las realidades han migrado, ¿no? El móvil se fue extendiendo casi de una manera acá cuasi universal. Hoy ustedes pueden ver acá, de acuerdo a estadísticas de la GCMA, que a nivel promedio de la población solo queda un 6% de la población no cubierta. Pero es muy difícil de cubrir ese porcentaje, eso se llama la brecha de cobertura. Y hoy no quedan dudas de que las soluciones que pueden cerrar eso son las soluciones convergentes, ¿no? Generalmente con satélite. Hoy estamos, mucha de la esperanza está puesta en la conectividad satelital, la convergencia de satélite con el móvil, la conectividad direct to device, que requiere alguna innovación regulatoria, por eso no es tan fácil. Y después tenemos eso que ustedes ven ahí verde, que es la brecha de uso, que son aquellos lugares donde hay servicio, pero la gente no lo adquiere,
y por distintas razones. La verdad que haría falta tener mucha mejor idea de esas razones por las cuales la gente no adquiere el servicio, que puede ser por falta de asequibilidad, porque cubre, digamos, los costos sean prohibitivos, o porque la gente no tenga habilidades digitales necesarias o no hay contenido local útil para que esa gente requiera estar conectada, ni servicios que lo ameriten. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto. No es lo mismo, entonces tener brecha de uso requiere también pensar en políticas de demanda, no tanto de oferta. Y lo que ha migrado entonces un poco es esto, de pasar de la cobertura a la brecha de uso. Y en el medio tenemos un cambio también importante, ¿no? Hoy tenemos jugadores satelitales muy importantes, tenemos eventos que hablan de lo satelital, vemos el mundo, incluso eventos móviles, que hoy se habla mucho de lo satelital, y de asociaciones de los satélites con distintas empresas, y también de otras iniciativas innovadoras, como lo fue Internet para Todo, un operador mayorista rural, o, bueno, y otras, ¿no? Pero también lo que tenemos en el centro es que el gran éxito en el último tiempo ha sido la fibra, mucho más que 5G. Y esto lo digo con, digamos, yo he promovido 5G, he analizado los impactos de 5G, pero la verdad que, y bueno, ha tenido una adopción importante. Sin embargo, en términos de perspectivas de la tecnología y el éxito mayor, yo podría decirlo, hoy últimamente estoy relevando mucho más lo que es la fibra al hogar. Y aquellas empresas que se han incluso descansado en el cable modem, en el HFC, diciendo, no, bueno, todavía me queda camino por recorrer, han perdido market share respecto a aquellas que han lanzado fibra al hogar. Y lo vemos muy concreto en México, con algunos jugadores que eran dominantes. Finalmente vemos el tema de la importancia de los contenidos, del contenido local, del contenido relevante, de las aplicaciones, que son los que movilizan a que la gente adquiera planes con mayor consumo y con mayor, digamos, gigas de datos. Recuerden que pasamos a tener planes de los móviles donde se cobraba por la larga distancia, por el MMS, por el SMS, por distintos tipos de, hasta por el roaming local. Y hoy los planes son básicamente de 15 gigas, 20 gigas, 50 gigas. Entonces casi un poco se ha transformado en esa profecía autocumplida de el móvil convertirse en una tubería, ¿no? Un poco valor agregado. Y es uno de los desafíos hoy a vencer, es cómo seguir agregando valor y seguir innovando. Pero una de las grandes dificultades ha sido la desintegración vertical que ha tenido las distintas tecnologías móviles, mientras que con 2G estaba todo integrado, con 3G ya se empezaban a separar algunas capas, con 5G ha permitido desintegrar completamente vertical y toda digamos, la red, incluso hoy la red la puede operar otro. Y lo que tenemos es que justo en las áreas donde se requiere mayor innovación, al mismo tiempo tomar riesgo, son otros los jugadores y no tanto los operadores móviles que están ahí jugando, ¿no? En el mundo de los servicios para plataformas de industria 4.0, Big Data y Analytics, los que están invirtiendo en AI y Machine Learning, los que están tomando esos riesgos. Entonces el móvil y quizás de los servicios telco tradicionales, ahí están sufriendo también de una necesidad de transformarse. Creo que no queda dudas hoy de que se está viviendo un momento paraguas donde la industria está en camino de transformación, requiere un nuevo enfoque regulatorio, requiere una regulación mucho más liviana. Y al mismo tiempo estamos viendo la consolidación, lo estamos viendo con Telefónica, por ejemplo, saliendo de distintos países y pasando en muchos países de 4 a 3 operadores, de 3 a 2, y es una realidad. Jugadores móviles que quieran empezar de cero, bueno, llegan tarde. Si no tienen una buena estrategia de nicho, están medio muertos y lo estamos viendo con algunos últimos entrantes en Chile, en Colombia, que no ha sido tan exitoso. Si vemos acá las inversiones, mirando los números de GCMA, el CAPEX, y el CAPEX relativo al revenue, a los ingresos, y también a lo que crece el tráfico, que es un tema que hoy está bastante en boga por distintos debates que hay entre la industria, entre el mundo telco y las plataformas. Es que, a ver, las inversiones siempre se han mantenido en un número más o menos parecido, 10 millones, 12 millones en América Latina, alrededor de 15, 16, 17% de los ingresos, y la verdad que no han sido sensibles a la variación del tráfico. Antes el tráfico crecía mucho más y hoy sigue creciendo mucho, pero a una tasa menor. Y las inversiones se mantienen más o menos así. Si ustedes ven los anuncios de inversiones que se hacen para los inversionistas, de hecho se espera digamos que en algunos casos decrezca.
Entonces, bueno, está en la mesa el tema de la sostenibilidad de la industria móvil o del mundo telco y cómo se transforma, ¿no? Y cómo se ajusta. Lo cierto es que es un negocio exitoso, y aquí lo podemos ver. Acá tenemos los resultados comparados de distintas industrias de 2024 versus 2023, el porcentaje de crecimiento. Y vemos, por ejemplo, las industrias de las torres que tienen un EBITDA del 60-70%, pero es un negocio que no crece o que decrece. Entonces, es un negocio, lo que se llamaría en la matriz BCG un negocio vaca que se convirtió en perro, ¿no? Pero es exitoso, o sea, no crece, digamos, no crece porque, bueno, no hay perspectivas de que haya demasiado, digamos, mucho más despliegues de ese tipo, ¿no? Después, pero tenemos operadores telcos que también tienen buenos márgenes, con un crecimiento también moderado, pero, digamos, la situación financiera está estable. Lo que el más principal problema es, bueno, cómo mostrar a los inversionistas que van a crecer. Después vemos ahí a jugar a otros jugadores de infraestructura nuevos, como son los de la nube, que hoy está todo en boga, ¿no? Se crea una nueva asociación de data centers en Chile, otra en México. O sea, se entiende que mucho de la infraestructura digital va a pasar también por ahí, pero no solo por ahí, tener AI también, pero bueno, y también vemos otras plataformas que vienen creciendo mucho, tienen el favor de los inversionistas, pero tienen márgenes mucho menores. Entonces, bueno, ahí estamos un poquito en este concierto donde el mundo móvil, el mundo telco va a tender a consolidarse, necesita transformarse, tiene que realmente ser más eficiente y retransformar y repensar todo su negocio. Tiene con qué, pero obviamente se requieren muchos movimientos. A nivel regulatorio también podríamos decir, y esto hemos participado o hemos coincidido casi implícitamente con José en algunos debates en torno a cuál es el rol de los nuevos reguladores, hemos visto en el último tiempo que México disolvió su regulador de telecomunicaciones y lo imbuidió en una agencia de transformación digital y telecomunicaciones que al mismo tiempo tiene ciberseguridad. Muchos países están haciendo proyectos de ley para crear reguladores de ciberseguridad. Otros, El Salvador ha hecho un regulador de IA. Y yo estoy viendo los reguladores telcos en Perú, en Brasil mismo también, en Colombia, perder poder digamos, o relevancia, gravitas dentro de lo que es el mundo político y en el rol institucional que tiene que tener. Yo entiendo que más temprano que tarde esperaría que haya nuevos gobiernos y nuevas políticas retransformen esto, ¿no? Retransformen a los reguladores telco en otro tipo de agencias que debería venir de la mano de también reformas regulatorias, porque el mundo telco tiene una regulación legada pesada que no merece o que no necesita para poder ser competitivo en el mundo digital, en este nuevo ecosistema, pero que creo que más temprano que tarde lo necesita porque si no queda subsumido en la irrelevancia. Y aquí me quedo. ¿Está bien, José? Excelente introducción con los títulos y el marco para lo que sigue. Así que ahora le invito a Marina Rosso Siverino, que va a tomar la posta, ingeniera en telecomunicaciones, socia de Titicom, que va a conversar con Fernando Herrera, no sé si ya está con nosotros, CEO de Telecentro, empresa en la que desempeñó distintos roles desde hace casi 2 décadas, ingeniero en telecomunicaciones de UADE, MBA del IAE. Pablo Recalt, director de negocios para la TAM de Telespacio, donde se desempeña también hace más de 2 décadas. Coordina la Comisión de Internet Satelital de Cabase, estudió en UTN Electrónica y Administración en la Universidad de Palermo. Y Marcelo Sturman, vicepresidente de Proyectos Estratégicos de Global Sat Group, donde está también hace casi 10 años. Estudió electrónica en la UTN y también en un TREF Arte Digital. Marina. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno, José, que se extrañaba estos debates, este picor que genera José en las charlas. Bueno, con casi todos, salvo con el último señor que nombraste, Marcelo Sturman, con el resto nos conocemos hace décadas, de cuando éramos profesionales juniors en las distintas compañías. Y bueno, y me gustaría a mí hacer una pregunta porque, o sea, a mí me molesta que está todo el mundo deslumbrado con Starlink. Y yo digo, yo empecé mi vida profesional en las telecomunicaciones a fines del 91 y ya había satélites en Argentina operando. Ya los bancos, los cajeros del BNA tenían conexión satelital.
Digo, la industria tenía satélite, de hecho, Pablo, no sé cuánto tiene Telespacio, pero digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó que tuvo que venir Elon Musk con un negocio B2C para Doña Rosa, para los que tenemos muchos años, y la sociedad está deslumbrada hasta que empezamos a ver titulares como Vaca Muerta quedó sin servicio, ¿no? Entonces a mí me gustaría un poco que charlen de eso, que charlen de los planes. Ya sabemos que, bueno, Elon Musk disfrutó como un año y pico solo, pero bueno, ya empezó Amazon, que bueno, no tenemos a nadie acá, pero que también viene con un modelo de negocios B2C, pero también viene con un fuerte negocio de B2B, que se acerca un poco más a la industria que conocíamos en Argentina, pensando mucho en los mayoristas, ¿no? Y bueno, no sé, Pablo, si queremos empezar contándonos algo. Dale, dale, Marina, gracias. Yo voy a hacer un poquito, me voy a abstraer de mi rol de local de Interespacio regional y voy a tratar de ponerme en el rol de coordinador de la Comisión Satelital de Cabace, como para tratar de explicar un poquito esto que Marina plantea y ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, venimos de la década del 90, como dice Marina, en su momento INSAT, COMSAT, después tuvimos Nahuelsat con satélite propio, todo eso después derivó en ARSAT, y llegamos de alguna manera, salimos un poco tarde a la cancha en los 90, otros países habían salido en los 60, de hecho Telespacio estuvo en el 69 en Argentina, un poquito antes, en realidad, poniendo las antenas, la primera antena estándar a embarcarse, pero bueno, eso es historia antigua, la historia del satélite geoestacionario, digamos, Arthur Clarke, que lo inventó allá por el 1945, cuando diseñó la primera hipótesis de repetidores extraterrestres, ¿no es cierto? Bueno, hoy nos encontramos un poquito con una realidad nueva, pero sobre todo un alto impacto en Argentina por debido más que nada a la combinación de factores. No siempre es un único factor. El primer factor es obviamente la obsolescencia tecnológica que sufrimos durante mucho tiempo por el cierre de importaciones, las dificultades para traer satélites de otros países, no teníamos servicios, estaban los cielos cerrados, no podíamos importar equipos, no teníamos estaciones terrenas, no podíamos hacer muchos servicios, era dificultoso exportarlo, etcétera. Desde el año 2024, desde que se desregula, se abren los cielos, tuvimos como una especie de ventana entre diciembre y mayo donde se habilitaron un montón de cosas. Todos los satélites geoestacionarios, básicamente cualquiera, y también todo lo que eran los satélites MEO y LEO, de órbita media y de órbita baja. Entre ellos, los más conocidos, Starlink, Kuiper, es decir, Starlink de SpaceX, Kuiper de Amazon y OneWeb, que ya había arrancado primero esa carrera. Hoy nos encontramos con una realidad, nosotros en la comisión lo que vemos como números, ¿no? Hoy nos consideran entre el top 10 de los mercados mundiales en cantidad de puntos conectados con satélites, digamos, en banda ancha. Tenemos más de 200.000 conexiones, de los cuales eh, prácticamente pasamos en un año, desde que se desreguló de mayo del 2024 a mayo de 2025, pasamos de unas 40.000 que teníamos registrados en la Cámara a más de 200.000 en la actualidad. Hoy las capacidades que tenemos disponibles, más de 200 satélites LEO sobre Argentina, que contando el territorio marítimo es un 5% aproximadamente del planeta Tierra y agua. Contamos con 6 terabits por segundo de capacidad en LEO y más de 1 terabit lejos de capacidad en GEO. Bueno, todas estas capacidades obviamente no están uniformemente distribuidas, se requieren determinadas tecnologías, esto es el segmento espacial. Tenemos que hablar de los gateway. En el año 2024 teníamos cero. Teníamos uno que estaba en Córdoba, Falda del Carmen, estaba desconectado, o más o menos conectado. Hoy tenemos más de 10 entre los que están operativos en construcción y estimamos para Explica, 2030 que va a Pablo, haber un más de... poquito lo que es el Gateway, ¿no? Ok, el gateway Dale, es porque Ok, tengo el hay gateway mucha. es lo que conecta los satélites con la Tierra. Para hacerlo simple, lo que enchufa a Internet los satélites. Si yo no tengo los gateways, si yo no tengo nada que lo conecte a algún lado, eso queda dando vueltas en el espacio, no lo puedo bajar nunca a Tierra. Es lo que baja la señal a Tierra, obviamente también la sube, y es lo que conecta todos los usuarios remotos entre sí y con la nube, en este caso de Internet. Obviamente hay un montón de servicios asociados que para mayor tiempo lo podríamos llegar a explicar. Pero volviendo al tema del crecimiento. Como te decía, hoy pasamos de un esquema de 40.000, más o menos 40.000, 45.000 antenas Geo a unas 200.000, de las cuales el 80% son LEO. Obviamente la mayor parte, como dice Marina, son consumer. Pero no nos engañemos, ¿por qué? Porque hoy hay más habilitados, más de, no sé, 20 resellers, 15, 20 resellers autorizados y un montón de informales, que todo el mundo revende Starlink y todo el mundo trata de hacer OneWeb y todo el mundo trata de ver cómo va a ser Kuiper y todo eso. Entonces, se ve una revolución en ese sentido
y nosotros lo que prevemos es que este crecimiento va a continuar. Nosotros en el 2015 éramos 5 miembros satelitales en la comisión, sobre un total de 500 socios aproximadamente de Cabacio. Hoy somos más de 15. O sea, crecimos 3 veces, mientras la cantidad de socios se mantuvo más o menos en el mismo nivel. Desarrollamos, por ejemplo, el concepto del SAT-IX, que es un concepto de, a nivel de capa 2, poder conectar los distintos prestadores de servicios con los proveedores de facilidades. Esto es lo que está en el reglamento satelital. El prestador es el que da el servicio local, el que instala, mantiene y da el servicio al usuario final, y el proveedor de facilidad es el dueño del segmento espacial, el que provee el satélite, el que da la señal, ¿sí? Bueno, la conjunción de estas dos cosas seguramente va a permitir que, obviamente, facilite el desarrollo del mercado. eh, y lo que nosotros estamos viendo, obviamente a nivel de futuro, para ir cerrando un poquito este primer approach que estoy dando, nosotros vemos un gran impacto, porque hoy una antena satelital se la menos que un iPhone. No hace falta hablarlo, lo pueden ver en Mercado Libre, lo pueden ver en las páginas oficiales o en cualquier otro instrumento electrónico de compra. Hoy un abono satelital cuesta el equivalente de un abono de un teléfono celular. Y ahí viene la siguiente cuestión: ¿por qué no conecto el teléfono celular con el abono satelital? Porque hoy justamente lo que se está probando en Chile en este momento, ya se probó en Estados Unidos, es el Direct to Device o Direct to Cellular, más correcto. El Direct to Device era cualquier dispositivo antiguo que podía ser un teléfono, pero no era un teléfono smartphone. Hoy podés conectarlo a un teléfono smartphone, por eso se llama Direct to Cellular. Esto, digamos, creo yo que va a ser el próximo paso y lo que va a traer aún más desarrollo, conectando todo lo que es el mundo de IoT, no solo personas, sino las cosas, y va a cubrir todo ese inmenso territorio que tenemos con una señal de alta calidad, ¿cierto? Con muy baja latencia, que esa es la otra gran diferencia que tuvimos, la latencia. Ha permitido que aplicaciones que antes no funcionaban funcionen igual o mejor que con fibra óptica. Una alta disponibilidad, hoy estamos hablando de un 99,9, similar a una fibra. Entonces, yo creo que hoy está en el mapa el tema satelital. Obviamente no un porcentaje minoritario, porque no es la primera opción en el lugar donde yo llego con fibra, pero sí siendo una alternativa válida para el desarrollo de las otras tecnologías emergentes. Con esto te dejo vos, Marina, la palabra. Gracias. Wow, bueno, no sé, por ahí lo tenemos a Fernando. ¿Qué nos puedes contar, Fernando? Reciente acuerdo también, otro nuevo reseller, grande, Sí, sí, y un recientemente. proveedor de servicios alámbricos, además, ¿no? Bueno, nosotros venimos Tradicionalmente justamente, cableaban claro, todo. nosotros venimos justamente del mundo de la fibra, eh, primeramente del mundo del cable, empezando como proveedores de televisión, que evolucionaron a proveedores de internet sobre fibra, y ahora esta alianza con Starlink para este acuerdo de reventa para dar servicios en el interior del país, similar a lo que hace Telespacio, ¿no? Y para nosotros, esta es una posibilidad para llevar soluciones integrales a todo el país, ¿no? Más allá de la conectividad, la posibilidad de expandir los servicios que hoy damos sobre nuestra cobertura de fibra, o hoy también a través de acuerdos con otros operadores, expandirlo a todo el territorio nacional, a un montón de lugares que, como bien dijeron ustedes, ¿no? Teníamos satélite hace un montón para llegar a esos lugares donde el caso de negocio no daba, para llegar con fibra, y hoy las nuevas tecnologías satelitales permiten hacerlo encima de una manera mucho más asequible. Así que me parece que es un momento muy disruptivo, ¿no? Estas cosas que tienen en las tecnologías, que van y vuelven, ¿no? Parece que primero es todo centralizado, después todo distribuido, después es todo on-premise, después es todo cloud, primero es todo alámbrico, después todo es inalámbrico. Bueno, Starlink trae esta democratización, de alguna manera, de la tecnología satelital, con una calidad de servicio y un precio similar al de la fibra. Entonces eso permite pensar en servicios y habilita modelos de negocio donde antes estaban vedados, ¿no? Porque con una tecnología satelital con mucha latencia o con un costo muy alto, por ahí no podías llevarlo, como recién comentaba Pablo, en un futuro a todos los dispositivos que te puede mandar una buena red de IoT para eh, impulsar el crecimiento del agro, la eficiencia en la minería y un montón de verticales que hoy estaban desconectadas, ¿no? No se te Marina, escucha. esto mismo. Sí, que Marcelo nos cuente un poquito más y ahí empezamos un poco a hacer algunas preguntas, ¿no? Justo dijiste, Fernando, minería, y el título de Perfecto. la presentación tenía que ver con la minería. Pero bueno, Marcelo, contarnos un poco más. Sí, claro, claro. Gracias, Marina. Bueno, Y gracias por así,
participación. Ahí voy a compartir un poquito mi presentación, sí, para un poco ilustrar mis comentarios. Bueno, a ver, siguiendo con los comentarios que han hecho ustedes, claramente la conectividad ya no es el problema, ¿sí? O sea, antes, nosotros en GlobalSat Group, hace 25 años que estamos trabajando en el ecosistema satelital, sí, brindando soluciones diferentes, ¿no? Telefonía, radio, IoT, telemetría, etcétera. Y bueno, como decía al principio, la conectividad ya no es el problema, antes sí, ahora no, porque tenemos diferentes actores que están ya con constelaciones que brindan servicios de diferentes niveles, ¿no? Entonces, ahora la clave es encontrar, ¿sí? Y eso es lo que hacemos nosotros en GlobalSat, ¿sí? Es encontrar la solución correcta para la necesidad real que hay en el terreno, ¿no? Entonces, poco para ilustrar eso y no dejar todo en palabras, quería traerles algunos ejemplos, ¿sí? Nosotros somos representantes de diferentes constelaciones en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos, donde, por ejemplo, una de las constelaciones que venimos trabajando hace muchos años es Iridium, ¿sí? Iridium con su cobertura global, con su posibilidad de brindar servicios móviles para comunicaciones críticas. Lo usamos, por ejemplo, en servicios de alerta temprana, ¿sí? Ya sea de tsunamis, terremotos, inundaciones, ¿no? Entonces, en ese caso en específico, no necesitamos un ancho de banda gigante, no necesitamos antenas grandes, sino necesitamos pequeños dispositivos que nos permitan cubrir ese requerimiento de pequeños datos, pero con un nivel de criticidad muy alto, ¿no? De una disponibilidad del 100%. También servicios como bajo la constelación Global Star, que ustedes sabrán que la constelación Global Star se utiliza como medio de transmisión para muchos de los iPhone que están operando en todo el mundo. Y sigue siendo, estos dispositivos siguen siendo una elección de nuestros clientes porque son muy fáciles de usar, no dependen de tecnologías celulares, ¿sí? No dependen de un smartphone, sino que es un dispositivo propio que la persona puede utilizar en forma individual. Entonces, sigue siendo requerido por muchos clientes del ámbito de la minería, petróleo, gas, del agro, ¿sí? Obviamente, como mencioné recién, Starlink está presente y es el gran jugador en este momento que brinda servicios de conectividad a banda ancha en todo el mundo. Y también no nos olvidemos, por ejemplo, de Viasat, ¿sí? Ex Inmarsat, donde nosotros en GlobalSat tenemos desarrollado soluciones también de alto nivel de disponibilidad, ¿sí? Para, por ejemplo, en Brasil, la conectividad de locomotoras para lo que son sistemas de conducción semiautónoma, ¿sí? Tenemos más de 600, 700 locomotoras conectadas. Entonces, y bueno, por ejemplo, Miriota, ¿sí? Para lo que son envío de telemetría de bebederos de lo que es animales en ganadería. OneWeb, también mencionaba Pablo, ¿sí? Para lo que es conectividad de gobiernos, Fuerzas Armadas, donde tal vez ese tipo de mercado está buscando soluciones que no dependan, ¿sí? De por ahí, en el caso de Starlink, ¿no? Depende por ahí de una persona, ¿no? O de situaciones geopolíticas que pueden ser problemáticas. Entonces eligen servicios que tienen que ver con países de repente, ¿no? Con un conglomerado de países o empresas. ¿No? Y finalmente, como para entender todo eso, nosotros pensamos siempre, cuando hablamos con clientes, en lo que es site specific, ¿no? O sea, para cada geografía, cada modelo productivo, cada nivel de criticidad, buscamos encontrar específicamente cuál es el requerimiento, ¿sí? Cuál es el producto y el servicio que se va a adecuar, ¿sí? A ese requerimiento. Y de esa manera poder bueno, ofrecer una solución correcta, ¿no? Entonces, un poco este es un panorama, ¿sí? de dispositivos y servicios que nosotros tenemos disponibles, donde trabajamos en no solo conectar, sino orquestar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estos dispositivos, de alguna manera, con nuestro know-how, poder integrarlo dentro del requerimiento, dentro de la solución que el cliente está esperando, para, en principio, tener una solución con la red satelital correcta, ¿sí? El volumen de datos justo, el consumo energético
correcto también, o sea, con el menor posible en el caso de que se usen paneles solares o sistemas de energía alternativas, y obviamente al menor costo, ¿no? Que eso es siempre el primer punto que se solicita, ¿sí? Y bueno, como para cerrar, entendemos que el satélite ya no es el último recurso o el backup o lo único que queda posible en esa zona remota, sino que incluso con el advenimiento, como decía Pablo también, de las redes Direct to Cell o Direct to Device o NTN, ¿sí? Non-Terrestrial Networks, bueno, básicamente cuando uno diseña una solución, cuando un cliente solicita un requerimiento, tenemos que pensar en cómo integrar ya desde el cero, desde el comienzo del proyecto, la conectividad satelital a eso que vamos a ofrecer, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentar y finalmente para comentarles sobre que, bueno, que creemos que el futuro, ¿sí? De lo que es la conectividad tiene que ver con lo híbrido, ¿sí? Esto de que un dispositivo tenga capacidad de conectarse por satélite o por celular con un mismo procesador, que es algo que estamos viendo, que las constelaciones están probando y sabemos que es lo que se viene que sea integrado, ¿sí? Que esté integrado con los sensores, con la comunicación, con la interfaz de conexión con la persona, ¿sí? O sea, esos dispositivos, tener esa capacidad de directamente en un mismo dispositivo hacer todo eso junto, ¿sí? Sin tener que estar conectando cosas, ¿sí? Y seguro, ¿no? Ese es otro ítem que creo que es súper importante. Estamos hablando de múltiples constelaciones, los niveles de seguridad de cada una de ellas son distintos, ¿sí? Y entonces eso tiene que ser muy claro para los clientes porque, bueno, los datos de ellos están viajando por estas redes, ¿no? Y entonces, como una empresa proveedora de servicios, tenemos que explicarle perfectamente cuáles son las fortalezas y desventajas de cada constelación. Gracias, Marcelo. Muy Entonces, bien. bueno, un poco para ir redondeando, porque bueno, este panel parece Disney de lo lindo que es todo lo que dijeron. Es- claro, sí, sí, Pablo salió con un panorama divino, es decir, desde la apertura de los suelos, de los cielos, tenemos nuevos actores en el ecosistema, crecimos un montón. Entonces, ¿hay todavía problema de conectividad en Argentina? ¿Cuál es el problema para conectarnos? Me gustaría que quede eso, ¿no? Más allá de la asequibilidad, ¿no? No sé si alguno Sí, quiere contestar ahora. Las yo por ahí te tiro mineras, un ¿se poco están la... conectando las mineras? ¿Se están conectando? Porque Te, escuché muchas quejas de las mineras, ¿no? Que el te tiro RIGI por no ahí un poco... alcanza. Te Sí, tiro por ahí un poco, Marina, lo que se comenta por ahí en la Cámara, entre todos los actores, y distintas comisiones. Yo también estoy en el Consejo Directivo. Bueno, digamos, básicamente venimos del -10, digamos, ¿no? O sea, de un subsuelo. Entonces, durante muchos años no se invirtió, o al revés, se desinvirtió, o se invirtió muy focalmente y no se desarrollaron homogéneamente las redes. Hay problemas de permisos, problemas de desarrollo de infraestructura, hubo problemas de importación. Bueno, vos todos los problemas que tuviste, ¿no? En tu larga, los que tuvimos en nuestra larga carrera laboral. Eso obviamente no se resuelve en un día. Y tampoco va a resolverlo todo Starlink o cualquier otro Leo que venga. Esto es obvio. O sea, acá es como hay que armar un menú de cosas en una estrategia, digamos, país, y decir, bueno, lo que nos conviene es desregular aún más, facilitar aún más la llegada de nuevos actores, que las inversiones se puedan tomar a cuenta de algo, no sé, de ganancia, de lo que fuera, porque esto va a impactar en la productividad, justo el objetivo de todo esto que hablamos, minero, petrolero, es donde están todos los actores, es decir, donde la demanda nosotros la vemos en el enterprise, no en el consumer, pero también se asocia al consumer porque arrastra, ¿no? El consumer está como arrastrado por el enterprise o al revés, no lo sé bien eso, pero se nota que están en el mismo lugar geográfico, ¿no? Donde hay mucha demanda de una cosa, hay mucha demanda de la otra, tal vez porque estén cruzados los consumos, pero en principio, digamos, todo eso impacta y favorablemente. Obviamente falta un desarrollo muy grande, falta que aparezcan nuevos actores. Sabemos y se sabe a nivel mercado que hay un bottleneck en los lanzadores en Estados Unidos, los problemas con el Starship, los demoras, si el Falcon 9 está como medio saturado, hay muchas misiones de gobierno americano, de defensa, de seguridad, todo eso va a hacer que el despliegue que estaba planificado probablemente tenga alguna demora y probablemente esto haga que tengamos el escenario actual como trasladado en el tiempo unos años más. Entonces, yo no creo que haya grandes cambios y grandes impactos, pero sí que esa gran capacidad que está disponible para la Argentina, que antes no estaba, la aprovechemos lo más rápido posible. Y al costo de un teléfono celular y con un abono muy pequeño. Entonces, me parece que es cuestión de tiempo. Así que ese sería un poco el consejo.
y usarlo como complemento, no usarlo como, digamos, única solución, ¿no? Si dentro de un escenario de soluciones inteligentes, complementarias. Y bueno, pero lo que mi pregunta iba es, y con todo esto que vos decís, podríamos decir que en Argentina ya no tenemos problemas para conectar, Es que ¿no? Un yo no poco No, sé iba a si eso. es... Sí, pues no, dale Pablo, tranquilo. Sí. no, No, perdón. Claro, ahí Fernando, vos estás también. hablando de algunos servicios que están regulados o pseudo regulados que, Pero pues yo te digamos, hablo de la conectividad en no, general, no sí. podemos, yo no puedo hablar de los servicios móviles o de los servicios terrestres o lo que hace cada operador en su territorio. Eso va a depender de cada realidad geográfica y de cada realidad industrial, digamos, ¿no? Del sector industrial. Lo No, que pero yo, por sí, ejemplo, te digo que mm, viajo y yo te digo, hoy para mí, Marina Rosso, que hace kilómetros y kilómetros trabajando en las provincias, digo, yo no tengo problema de conectividad. ¿Saben cuándo los tengo? Cuando se corta el suministro eléctrico, por claro, Bueno, ejemplo. sí, pero Que en me ese pasa en el punto, interior del interior, que ahí me quedo sin 4G, 3G, medio G, ¿no? nada. No sé, Bueno, nada. pero el tema energía en las redes fijas y en las redes móviles es un tema importante, ¿no? Cuando vos agarras el P&L de un operador, la energía ocupa un rol importante, ¿no? Dentro de la estructura de costos. Y con un costo energético que probablemente vaya a subir en la medida que se adecúen tarifas, eso va a pesar cada vez más. Ahora, yo coincido mucho con lo que dice Pablo, por un lado, de estos esquemas híbridos, es decir, no es una solución que mata a las demás, me parece que es una solución que viene a resolver parte de la problemática porque el cliente inalámbrico en las tecnologías terrestres siempre tiene un límite de distancia con el elemento irradiante, ¿no? Con la antena, la torre, la radiobase. Hay que llegar hasta esa antena de alguna manera. Y eso en la periferia, más en nuestro país, que está tan concentrado en Buenos Aires, cuando te vas alejando, vos perdés conectividad muy rápidamente. Muy rápidamente. El otro día estaba, debe ser algo que conocen todos, pero fui a almorzar con mi familia a Tomayo Fría, acá a 60 kilómetros, y no tenía señal de celular, ¿no? Y para pagar con Mercado Pago, bueno, había que hacer un poco la parabólica humana y resolverlo, ¿no? Entonces, me parece que acá las tecnologías satelitales, y no podemos hablar de otro que no sea Starlink en este momento por lo avanzado que está respecto de los otros competidores que en algún momento van a llegar, pero viene a democratizar eso de una manera que cuando la tecnología aparece buena y barata, el mundo la adopta, ¿no? Acuérdense hace Bueno, 30 años que estamos con las redes ATM y que era mejor, que era que podía dar video, voz y datos todo en la misma bueno, red, apareció Ethernet y parecía que era un competidor tecnológico débil para ATM y era mucho más barato, lo adoptó la empresa y bueno. de repente las redes de los telcos hoy son Ethernet, ¿no? Bueno, acá me Eh, dicen eh, por cucaracha, fin, como dice Adorni, me están diciendo así. Con lo cual, no sé, solo, pasaremos para solo después, para nos están agregar, censurando. solo para agregar en lo que vos decís, che, cuando yo me voy al interior pierdo conectividad. ¿Cómo? No, yo no dije nada. Ah, eh, y el, y el tema Adelante, de la adelante. Alguien tiene el energía. micrófono Ah, abierto. y el tema de la energía, sí, yo creo que en lo que es transporte y en lo que es soluciones temporales, saliendo de la densidad de la matriz de fibra y cobertura móvil, resuelve. Y el otro tema es para redundancia de servicios, para aplicaciones misión crítica, y es una red, la red satelital, que si le pones un panel solar al lado y un UPS, estás totalmente independizado del grid energético y de fibra, y en situaciones como la que ocurrió en España, ¿no? Hace poco menos de un mes, o que pasó acá en Argentina hace muchos años, cuando para un día del padre se cortó la energía en todo el país, tenés una alternativa. Por eso me parece que lo que dice Pablo de esquemas híbridos, complemento, viene a resolver en ciertas aplicaciones una problemática que hoy está presente. Y yo creo que va a ser de muy Gracias. rápida adopción. Listo. Bueno, gracias, nos vamos. Dejamos al panel siguiente. Gracias, Marina, muchas gracias por la síntesis apretada, Gracias a pero todos. súper consistente. La verdad que pensar que hace un año no hablábamos de estas cosas, es muy interesante repasar y incluso subrayar ahí los faltantes de energía, como marcaba Marina, y otras cuestiones regulatorias que también se subrayaron. Le cedo la palabra ahora a Sonia. Sonia Añese, también conocida y habitué de Convercom, que va a conversar en el siguiente panel. Sonia es contadora de la Universidad de Belgrano, MBA del SEMA, analista senior para América Latina de Omdia, y va a estar charlando con Alejandro Quilva López, director de Asuntos Regulatorios de Claro para Argentina, Uruguay y Paraguay, abogado de la UBA, estudió management en Estados Unidos,
Ariel Fernández Alvarado, presidente de Catel, gerente general de Telviso, uno de los creadores del OMB y MOWI, de que además es presidente, estudió marketing. Estos datitos los tiro porque no sé si todos los tienen. Estudió marketing en la Universidad de El Salvador y gestión de servicios tecnológicos en UDESA, San Andrés, y Hernán Colombo, que es gerente de regulación y negocio mayorista de Telecom Argentina, abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con estudios de posgrado en administración en la Universidad de El Salvador. Sonia, el panel es todo tuyo y el tema son las redes móviles 5G. Recuerden que estamos hablando de cómo conectamos este enorme territorio que es la Argentina, pensando en sectores económicos estratégicos claves como el ámbito del campo, el agro y la energía y la minería, que vienen creciendo fuertemente y sobre la que hay mucha expectativa de cara al futuro. Sonia. Hola José, bueno, muy buenas tardes, un gusto realmente estar acá. Gracias por la invitación, gracias a Pablo, gracias a Convercom por estos debates súper interesantes. Voy a compartir un par de slides para hacer la intro simplemente, si me permiten, y como para, bueno, romper un poquito el hielo. A ver si se ve. Este es el panel sobre 5G. Me gustaba mostrar estos números, que cuál es la evolución de 5G a diciembre del 2024. Tenemos más de 2.000 millones de suscriptores a nivel anual, a nivel global, pero la realidad es que está concentrado mayormente en 3 países: China, Estados Unidos y la India. Vemos en la China una penetración cercana al 74%, en Estados Unidos el 81%, pero el resto del mundo vemos que todavía es bajo el nivel de adopción. Y particularmente cuando lo analizamos a nivel de Latinoamérica y vemos las diferentes tecnologías, vemos que 5G, tomando los años de inicio, vemos que está, digamos, retrasado. Si tomamos la velocidad con que se adoptó 4G, vemos que 5G viene por detrás, ¿no? Y esto en parte es por el tema de los casos de uso. Principalmente vemos que, digamos, el operador tiene que hacer importantes inversiones y tal vez la monetización todavía no es tan clara. Por otro lado, cuando analizamos a las telcos en este proceso de transformación que comentaba Sebastián al principio, vemos que están hacia ese camino, pero que no es sencillo. Sí, lo que llama la atención es que vemos que las empresas de China, China Mobile, China Telecom o China Unicom, tienen más del 25% de sus ingresos que vienen por fuera de la conectividad, principalmente por servicios de cloud, servicios de integración, servicios de tecnología. En países como Sudáfrica, Vodacom y MTN tienen entre un 15 y un 25% de sus ingresos, pero gran parte de esto viene por el lado de los pagos, todas las partes de los servicios financieros. En Corea también entre el 15 y 20% por servicios vinculados con inteligencia artificial o cloud, es decir, que están evolucionando hacia servicios más tecnológicos y no es algo, digamos, casual que la China tenga puntualmente uno de los países de mayor penetración, digamos, de 5G que habilita muchos de estos nuevos modelos de negocio. Pero como de todo lo que se ha hablado, digamos, Sebastián habló de la fibra, ahora se habló de la revolución del satélite, yo no quisiera dejar de mencionar que hoy la conectividad en el mundo es principalmente móvil. Hoy existe cerca del 150% de penetración sobre la población mundial de servicios que son mayormente 4G, y es lo que permite que todos estemos conectados. Seguramente hay muchas zonas donde no se llega, que el satélite da un buen servicio, da una alternativa, pero hoy es la forma principal de conectarnos y no tenemos que perder esto de vista. Entonces, sin más, vamos a arrancar con el panel y estos queridos amigos. Así que, bueno, le doy la palabra a Alejandro Quiroga López. Alejandro, ¿cuáles son tus visiones respecto a 5G y las perspectivas para por qué esto no está desarrollándose en la Argentina y qué podemos esperar para el futuro? Ok. Bueno, primero agradecerles, Sonia, un gran gusto, obviamente, estar con vos, con Hernán, con todo el panel, José, a Marina, la verdad que a todos los que veo, los que estuvieron antes y los que siguen después. Yo creo que Argentina hay que ponerlo yo tenía 4 puntos para comentar, /5. Creo que de todo lo que se dijo antes, si me permitís un pequeño comentario, porque me pareció muy interesante, hay que hacerse la pregunta, digamos, de hacer unos análisis de dónde estaban las discusiones de la industria, dónde estaban los reguladores, dónde estaban los gobiernos, porque los gobiernos son, lo que ponen los reguladores, que son, digamos, un peón de alguna manera de los gobiernos. La responsabilidad son de los gobiernos, que son los que, digamos, fijan las políticas, ¿no? Y que es una constante de una gran desconexión entre lo que pensaba que los consumidores, la industria necesitaba, respecto de por dónde iba la tecnología o dónde iba la evolución o los
cambios del negocio. Creo que es una constante, una gran desconexión en mi punto de vista, ¿no? Y que los análisis hacia atrás sirven para aprender y mejorar cosas en el momento actual o para el futuro. Ese es, digamos, un punto que creo que a mí me gustaría transmitir. Necesitamos aprender como lo que hacemos en nuestra vida personal, de lo que nos equivocamos, pero si no reconocemos en qué nos equivocamos, estamos abriendo diagnósticos muy general, que por eso te diría que cuando vos le pones el marco de lo que nos pasa en Argentina, tenés que poner el marco especial nuestro, que pareciera el manual del Club de las Lloronas. 10 años sin crecimiento del PBI, punto 1 del primer capítulo del manual, o la serie sigue con los últimos tantos años de la inflación mundial más alta del mundo y un montón de aspectos de la vida cotidiana destruidos por, ¿vale?, políticas equivocadas, ejecuciones cerradas, mala suerte o, digamos, lo que quieras, como lo quieras poner, digo. Pero creo que darle perspectivas a lo que te pasa y creo que en realidad nuestro rol siempre en la vida es, como digo, la Argentina, ¿viste? Cuando uno va afuera, estábamos hace poco en México, en el Mobile, digo, la Argentina es una gran experiencia. Si vos le tenés que decir a alguien de afuera, es una experiencia de vida lo que te pasa vivir y cómo navegas lo que te toca. Lo que nos toca a nosotros es distinto a lo que le toca a otro. Pero a otros les tocaron cosas muy feas que a nosotros no nos tocaron. No tuvimos las 2 guerras mundiales que tuvo Europa, 40 años de destrucción, viste, masiva y reconstrucción y desconstrucción. Nos tocaron otra cosa, digo, pero creo que el contexto te ayuda a entender tu realidad. Vuelvo entonces al capítulo real, que es qué pasa 5G en la Argentina, qué podemos decir nosotros. Primero, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos nuestro core 5G, tenemos un despliegue, diría, relativamente importante. Digamos, hemos cumplido con, obviamente, todas nuestras obligaciones de despliegue, que eran bajas, pero vamos haciendo todas las semanas y todos los meses conectando más radiobases en el país. Hoy tenemos más de 400 y tenemos un plan de seguir aumentando significativamente esto en el país. Pero un dato que todos tenemos que compartir, tener de la realidad es cuántos clientes hay potenciales de 5G del mercado masivo, que es el mercado más importante a nivel mundial del desarrollo de 5G. Lo que nosotros vemos en nuestra red es que, diría, del total de clientes conectados simultáneamente, no excede el 12% los equipos 5G. Y cuando lo ves con el total de tu base de clientes, es el 7%. Es decir, hay un problema que se explica por estos años anteriores de, digamos, qué pasaba con el costo. La principal barrera que tenés es el costo de los equipos para los clientes, ¿sí? El gobierno ha hecho una reforma estructural ahora, a nuestro juicio, extremadamente buena y, digamos, y estructural, que va a permitir una baja importante en el acceso a la conectividad, que son los equipos. Olvídate si son 4G, 5G, 3G, 2G. El primer costo son los equipos, que es una barrera grande respecto del comparable de la región. De los dos países, si querés mirar en el costado, Chile y Uruguay, ¿sí? Los equipos de gama media de esos países costaban 1/3 de lo que costaban en Argentina. Entonces, yo creo que eso es importante tener en cuenta. Creo que es una reforma que va al hueso de un problema serio que tenemos, que es hacer más accesibles los celulares. Creo que como tenemos también una realidad de un índice de pobreza alto, que viene reduciéndose, menos digamos, en estos primeros años de gobierno de esta nueva administración, fuertemente, pero todavía es muy alto. Entonces tenés que pensar en medidas quizás complementarias de carácter de impositivos que faciliten equipos de bajo valor, digamos, de gama baja, para que puedan ser incorporados al mercado de la Argentina. Tanto 5G como 4G, ¿sí? Eso sería, creo que es algo que se debería eventualmente pensar. Alejandro, ¿te parece que sigamos? Porque así no nos pasamos del Sí, tiempo, que perfecto. siga Ariel, ¿te parece? Y luego, si tenemos tiempo, Sí, perfecto, complementamos. perfecto. Buenísimo todos tus comentarios. Ariel, por favor. Ariel, ¿se escucha, Ariel? Está No, a ver, muteado. sí, Está con el Mutearse. micrófono en mudo. a ver. Bueno, de alguna Ahora sí. manera trataremos de dar una visión particular de cómo nosotros vemos el desarrollo de la conectividad a través de una tecnología, ¿no? Estamos hablando
de herramientas. Yo creo que podríamos pensar en una gran caja de herramientas donde cada tecnología sirve para un problema específico, digamos, dentro de la conectividad. Con una particularidad que, desde mi punto de vista, el 5G, por primera vez, es una tecnología que cruza toda la industria de manera transversal. Además, todo el resto de las tecnologías son tecnologías que uno puede aplicar de manera, digamos, unilateral. Bueno, el 5G no, el 5G requiere de la visión que tenemos nosotros una implementación transversal, donde quizás la eficiencia, justamente producto de todo lo que se habla sobre esta tecnología, la inversión intensiva, la falta todavía de dispositivos, la eficiencia, por un lado, es como el factor clave para su desarrollo. Y en ese sentido, creo que si pensamos el 5G como el 4G, empezamos cometiendo un gran error táctico, digamos, de implementación. Eh, para hacer el 5G, creo que necesitamos de la colaboración de todos. Creo que no hay activo que no se pueda que se pueda dejar de lado, sino que todos tenemos que aportar para que esto se masifique lo antes posible. Hablar de tecnología en Latinoamérica y mucho más en Argentina sin hablar del tema de que sea asequible también es un factor clave y un poco nos diferencia eso de la tecnología o de la satelital. Ojalá, y entiendo que me van a apoyar tanto Hernán como Alejandro, ojalá el ARPU de la telefonía móvil fuera similar al de Starlink. Entiendo que no es por ahí. Creo que la tecnología móvil sigue siendo la más eficiente, incluso para conectar el interior del país. Ahí es donde también entiendo que podemos ser relevantes, ¿no? En los grandes centros urbanos quizás hay mucha más infraestructura y las empresas tienen un despliegue más importante, pero en el interior creo que actores como Imowi son esenciales porque también agregamos flexibilidad, agregamos innovación, sabemos hacer las cosas con menos quizás. Entonces, creo que nuestra mirada local puede ayudar a que no solamente cerremos la brecha del 4G, donde todavía hay mucho por hacer y es una tecnología absolutamente vigente, hablando, como decía Alejandro, de usuarios, sino para pensar también cómo hacemos que el 5G también sea una realidad en el interior, si no va a ser una realidad solamente de grandes centros urbanos y de desarrollos de diferentes industrias en diferentes partes del país. Creo que con eso puedo cerrar mi introducción. Buenísimo, buenísimo, Ariel, y siempre trayendo la realidad de lugares más alejados, salir un poco de acá de la ciudad de Buenos Aires y ver otras realidades y excelente todo lo que ustedes promueven. Y ahora, Hernán, por favor, tus primeras impresiones. Bien, bueno, gracias. Gracias, José, gracias, Pablo, gracias, Sonia. Es un placer estar acá con colegas y amigos. Voy en este tiempo breve tratar de contar o de exponer qué desafíos tenemos hoy, qué estamos haciendo en 5G, cuáles son y cuál es la mirada futura, ¿no? Yo creo que hoy nuestra industria tiene que sostener el ritmo de evolución tecnológica que se demanda a través de un upgrade permanente de la red. Tenemos que sostener ese ritmo y hay que ampliar esa pisada llevando conectividad a zonas que tienen todavía poca cobertura. Y esto sobre dos desafíos estructurales que vamos a conversar después: sustentabilidad del negocio, ¿no? El deber de cuidar los márgenes frente a una demanda de inversión de escala, ¿no? Tanto financiera, el tema de energía que hablaban antes en el panel con Marina,
uso responsable de las redes y también claridad y evolución regulatoria que se demandan para acompañar esta transformación. Una nivelación regulatoria y una adaptación a una industria que cambia más rápida que la legislación. Y acá cabe hacernos una primera pregunta, ¿no? Que es referente al modelo de negocio que nos trajo hasta aquí, y si es suficiente ese modelo para producir el salto tecnológico hacia el futuro, satisfacer la demanda de conectividad y contenido, ¿no? Hay un nuevo escenario de mercado y un actual escenario con actores, usuarios, nuevos equilibrios, nuevas condiciones macro, que nos obliga como industria a pensarnos de un modo innovador y también a pensar de un modo innovador cómo vamos a financiar esa expansión tecnológica, ¿no? Hoy hay asimetrías, pero esas asimetrías que desafían la competencia ya no es la asimetría histórica entre operadores grandes, entre operadores incumbentes y pequeños, sino que creo que la asimetría hoy es entre los dueños de la conectividad y los usuarios intensivos, ¿no? Las grandes plataformas, responsables del 70-80% según donde se mida, y entran a jugar nuevos activos en el relacionamiento con los clientes, donde ya no hay solo infraestructura, sino datos. Y acá se abre una ventana para repensar las políticas públicas en nuestra región, y está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Para habilitar conversaciones, para habilitar negociaciones, esquemas flexibles, donde todos los participantes de este ecosistema digital puedan contribuir de un modo equitativo para ese uso responsable del financiamiento de la infraestructura digital, que va a ser clave para este desarrollo económico. La discusión se está dando en la región, no es lejana. Brasil ya ha emitido 3 documentos de consulta, está cercano a la emisión de un reglamento para resolver esta cuestión. Colombia está un paso atrás, pero también ha emitido documentos de consulta, es decir, se está analizando la cuestión en la región. ¿Dónde estamos en un momento de transformación, ¿no? Todos escuchamos la transformación del modelo de negocio de telco a techco, y en definitiva, la consolidación de un ecosistema de valor para nuestros clientes, en alianza con partners y basado sobre todo en la conectividad, ante un horizonte de convergencia, yo diría, total entre telcos, big tech, bancos, medios, y acá un principio regulatorio que debiera aplicarse o debiera estar en la discusión, que es mismos servicios, mismas reglas. En definitiva, tenemos un desafío simbólico, un desafío comunicacional como industria, donde tenemos que contar adecuadamente el sector y ocupar ese lugar de percepción de valor del cliente. Pero no somos un habilitador pasivo, invisible, estamos en el hogar y en el bolsillo de cada cliente y queremos ser el socio para apoyar la evolución de la sociedad hacia la digitalización de la vida cotidiana. En definitiva, si no tenemos un ecosistema sólido, si no tenemos telcos sólidas, no hay un futuro, va a ser complicado un futuro digital posible. Y con 5G, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creo que estamos haciendo mucho. La macro empuja y la mejora de los indicadores de la macro, sin duda, contribuyen a tener un mejor cuadro de situación. Año 2023, licitación de 5G, invertimos 350 millones en la compra del espectro 5G, tenemos 300 sitios en la mayoría de las principales ciudades del país. El CAPEX en el primer Q de este año fue superior a los 170 millones de dólares, focalizado en móvil y también en fibra. Ahora, el crecimiento de esto está asociado a la disponibilidad de los clientes con terminales aptas, como mencionaba antes Alejandro. Y la verdad que las últimas medidas que se tomaron desde el gobierno en cuanto a la reducción de aranceles, la reducción progresiva de impuestos internos, la valoramos positivamente, ya que entendemos que representa un paso necesario para una mayor accesibilidad de la tecnología móvil para los clientes, ¿no?
En definitiva, si los precios de los dispositivos tienen un alineamiento con el estándar internacional, esto va a favorecer un entorno competitivo, va a impulsar el recambio tecnológico y, en definitiva, va a acompañar la evolución necesaria para el ecosistema 5G. Además, tenemos el Core 5G standalone, ¿no? Que está conectado hoy, terminales comerciales en un clúster específico dentro de Cava. Complementa esto con el Core non-standalone, que está hace algunos años. Mejora los resultados, baja latencia, gran capacidad, tiene alta confiabilidad y, en definitiva, somos los primeros en Sudamérica en tener el Core 5G standalone. Me parece que es una gran noticia y es un gran avance en este mercado. Me parece que con esto tenemos un primer panorama para empezar a conversar y analizar el tema. Gracias, Hernán. La verdad que muy interesante, muy bueno que han compartido tanto Alejandro como vos los avances que están haciendo las empresas en 5G acá en la Argentina, que tal vez no es algo que se difunde tan usualmente y que realmente es una modernización de la red que se está haciendo y tal vez falta esta comunicación que vos mencionabas recién, tal vez mucha gente deslumbrada con lo que es Starlink, como bien decía Marina, pero es una realidad que estas redes vienen dando servicio, vienen mejorando y bueno, seguramente mucho más por venir. Y el cambio con el tema de los dispositivos va a ser un cambio muy importante en cuanto a la parte impositiva. Con esto creo que cerramos este panel. José, te devuelvo el micrófono y seguimos con estos debates. Gracias, Sonia. Por supuesto, muy interesante. Creo que la brevedad ayuda a ir a los puntos centrales de lo que han sido avances, de lo que son desafíos pendientes, de un poco como Alejandro subrayaba la historia de la que venimos, de los cambios que están sucediendo, de las expectativas que hay. Vimos un poco el panorama satelital, acabamos de ver el panorama de redes móviles 5G y vamos hacia el mundo de la fibra óptica. Para eso invito a Lorena Torres, que va a liderar esta conversación. Lorena es consultora senior de Blue Note Management Consulting, ingeniera en telecomunicaciones, con formación de posgrado en Management y Comunicaciones Móviles. Va a charlar con Horacio Martínez, CEO de Grupo DATCO, ingeniero industrial de la UBA, con estudios en administración en el IAE, y Juan Elorriaga, CEO de Meditel Redes, empresa que fundó con 2 socios y que ha construido redes de fibra para operadores medianos y pequeños en decenas, tal vez más de 100 localidades en la Argentina. Es licenciado en Economía, Juan. Lorena. José, muchas gracias. Gracias, Pablo. La verdad es que un gusto estar en esos espacios de Convercon. Y como mencionaba, la idea de este panel es hablar de fibra, porque por un lado, junto con las redes DXP, con los cables submarinos, con los pasos fronterizos, las redes troncales de fibra completan esta conectividad. Son las que conectan los 10 gateways que mencionaba Pablo, son las que conectan las antenas de Alejandro, de Hernán y seguramente también las de Ariel, y que realmente permiten completar este caño, como lo mencionó Sebastián al inicio de su presentación. Un caño que puede verse como un commodity, pero que si funciona mal, todos los otros servicios, tanto de la industria como del consumidor, se afectan. Y yo quiero empezar este panel quizá mencionando 3 aspectos que se vuelven muy claves cuando hablamos de estas redes de fibra, sobre todo cuando hablamos de las redes troncales. Por un lado es la capilaridad de estas redes, porque digamos que más allá de esos anillos principales que tocan las principales ciudades, el desarrollo económico o el desarrollo digital depende mucho de contar con cabeceras de alta velocidad en todo el territorio. Esta llegada a estos puntos más alejados, más rurales, de menos población, en varios países de la región se vio muy impulsado gracias a acompañamiento del sector público, un cofinanciamiento. Se hizo en Colombia para poder expandir a más de 1.000 de los 1.100 municipios mediante un aporte público que lo hizo Azteca en su momento. Lo hizo Perú también con la red dorsal de fibra óptica, que además de hacer la red nacional, desplegó redes regionales en cada una, bueno, en las 21 regiones, quedó pendiente toda la región que tiene, toda el Amazonas.
Lo hizo Chile también con el Fondo de Telecomunicaciones, con la fibra austral, con la fibra óptica nacional. Y también Argentina se ha visto una importante participación con el operador público, con ARSAT, también un interesante apoyo o desarrollo en algunas provincias, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, han hecho sus propios despliegues, lo cual ha ayudado. De hecho, si mis cifras no son mal, del despliegue cerca del 30%, que sea un poco menos, viene el desarrollo con apoyo público. Y si bien, y esto enfrenta desafíos, porque por un lado, estos despliegues han seguido mucho la huella de lo que sería la demanda del consumer, la demanda del sector masivo, que Pablo mencionaba un poco que a veces coincide o que coincide con la parte industrial. Yo considero que no siempre, pero ha seguido esta huella masiva porque muchas veces las industrias han tenido sus propias soluciones, están acostumbradas a llegar con su propia conectividad. Las mineras, algunas empresas gestionado sus propios aspectos. Incluso hay unos casos en Perú en el cual se han aliado recientemente con un operador como el que mencionaba Internet para Todos, que es un operador de infraestructura móvil rural, para ayudar a mejorar la conectividad en ciertas minas, aprovechando la infraestructura que ya ellos tienen de transporte. Pero desafíos típicos. Si bien Argentina no tiene las implicaciones de tener una selva como el Amazonas que hay en Colombia, en Perú, en Brasil, donde ha tenido que desplegarse fibra óptica a través de ríos, Argentina tiene una extensión territorial muy amplia que realmente implica grandes inversiones. El segundo punto que quisiera tocar es temas de para que estas ventajas que mencionaron con 5G, las mejores en latencia, también las mejoras en latencia, altos anchos de banda, también incluso las conexiones satelitales, funcionen bien. Bueno, la fibra, por definición, permite todos estos requerimientos técnicos, pero también se requiere alto nivel de disponibilidad, lo cual en algunos despliegues empieza a tener inconvenientes cuando se hacen instalaciones que son lineales. Y finalmente las tarifas mayoristas. Las tarifas mayoristas pueden marcar la dinámica o no del negocio, pueden determinar la calidad porque pueden crear los niveles de rebusto en el mercado masivo o hacer factible o sostenible o no algún modelo de negocio. Y después otro aspecto, antes de darle paso a Horacio, que se va a contar mucho, tiene que ver también con el uso de la fibra en la llegada al hogar. Como decía Sebastián al inicio, esto es lo que ha venido creciendo y es lo más destacable últimamente en el negocio de telecomunicaciones porque ha marcado un incremento de participación en las conexiones y también ha traído consigo un incremento en las velocidades promedio de navegación. Cuando uno ve las cifras, bueno, Chile que pasó de un 50 a un 70% de penetración, aumentó la velocidad promedio en un 60%. Colombia y Argentina que pasaron entre 2021 y 2024 de la participación de fibra del 20 al 41%, 45% en el caso de Colombia, triplicó las velocidades. Entonces, esta evolución realmente ha sido importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de acceso a estos servicios digitales que tanto afectan, que impactan en el individuo, en el hogar, como en las pequeñas pymes que son parte importante de la cadena. Quería hacer esta introducción para poder darle paso a Horacio, que además ha participado con Silica Network, que forma parte del grupo DATCO, en muchos de estos despliegues que mencioné en Chile, en Argentina, y que creo que nos puede dar un panorama más claro de cómo estos desarrollos en fibra se convierten en la base para esta conectividad inalámbrica que mencionábamos antes y de paso en todo lo que es el desarrollo de las industrias. Horacio, gracias. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Yo tengo una presentación, voy a tratar de- de ir muy rápido al grano. A ver si puedo. ¿Se ve? Sí, se ve, Perfecto. Horacio. A ver, ahora no la veo yo. A ver si puedo correr esto de acá, ponerlo acá. Ahora sí. Bueno, es lo que me ha tocado hablar hoy y lo puse para recordar el tema del que íbamos a hablar. Y voy a empezar muy antiguo.
Este es el acueducto romano que instalado en Segovia. Sí, ¿no? Horacio, creo que estás avanzando tú. Aquí, aquí estamos viendo solo la inicial. A ver, ¿qué hago? ¿Prefieres que te la comparta yo? Aprovechando que me la das A ver, estoy intentándolo. tranquilo. Un segundo. No, eso solamente, es la única que tiene que... Ok, Ahora sí estamos viendo el acueducto romano. bueno, muchas gracias. Entonces, este acueducto se instaló en el siglo II después de Cristo y estuvo en funcionamiento hasta 1973. O sea, imagínense que cuando se tiró el acueducto, alguien tuvo que calcular la amortización. Esta fue una amortización de 1700 años, lo cual ha dado excelentes evitas para los romanos que lo construyeron. Lástima que no están entre nosotros. Después, sobre el siglo XV, hubo que instalar una infraestructura de transporte naval, otra proeza que se tuvo que hacer y eso significó el comercio entre Américas y Europa, levantó Europa, el tráfico iban los lingotes de oro, volvían las manufacturas. Después, un poco más adelante, en el siglo XIX, hubo que tender la infraestructura de transporte ferroviaria. Otra infraestructura que fue una hazaña de su época. Nadie ahora recuerda quién la hizo, pero otra infraestructura que nos ayudó. En el siglo XX tuvimos que instalar una infraestructura de carreteras para transportar personas y productos. También hubo que tender una infraestructura eléctrica para poder llevar las capacidades que generamos de energía. Y este es la época de las comunicaciones. Esta vez nos toca en el siglo XXI tender infraestructura de comunicaciones. Y la madre de todas las comunicaciones, y acá perdonen lo autorreferencial que somos, es la fibra óptica, que es la madre de todas las comunicaciones. Y ahora vamos a explicar por qué. El colega Recalt me comentó, lo comentó recién, yo no lo sabía, que había 6 millones, 6 terabytes de capacidad satelital LEO. Si nosotros estamos calculando 4 megabytes por conexión, diría que con los satélites LEO podemos cubrir 1,5 millones de usuarios. Cuando pasemos ese número o le pedimos a Elon Musk que ponga el doble de satélites, o se demuestra que esa infraestructura es limitada para ciertas partes del ecosistema, no puede solucionar todo. La fibra óptica, por otra parte, es donde descienden en los hubs los satélites, o sea que nosotros formamos una parte de este ecosistema. La fibra óptica comienza desde la comunicación intercontinental y llegamos hasta la comunicación a nivel domiciliario. Eh, Y esto es parte de un ecosistema. O sea, si nosotros vemos que somos muchas las organizaciones que participamos en este negocio, daremos cuenta que y yo me veía a mí mismo como quizás el triangulito verde que está en el tope del ecosistema. Nosotros lo que hacemos es una red troncal de fibra óptica que atraviesa Argentina y Chile. O sea que tenemos una porción ínfima de un negocio enorme, que es el negocio del siglo XXI. Como dijo Lorena, tenemos que atravesar enormes distancias con pocos habitantes.
O sea, para dar una sensación es, Argentina tiene 45 millones de habitantes, más o menos, Chile 20, pero si tendemos el mapa de Argentina, prácticamente cubrimos toda Europa. En Europa, en este lugar conviven 450 millones de personas, lo cual hace que las redes de fibra sean abundantes y muchas porque hay que conectar a mucha gente. Esta es estamos hablando de Argentina, el octavo país del mundo, puede ubicar a bastantes países de Europa. Y si pusiéramos Tierra del Fuego estaría a la altura de Marruecos y La Quiaca estaría a la altura de Estonia. Si vemos el mismo caso de Chile, Chile también abarca un montón de naciones europeas y una punta está en Creta y la otra punta está en el norte de Noruega. ¿Cuál es nuestro siguiente desafío como empresa? Es convertir Tierra del Fuego en un lugar apto para instalar data center. Este es el mapa de la fibra que instaló ARSAT del lado argentino, financiada por aportes del Estado argentino. Esta es la fibra óptica austral que instalaron del lado chileno y lo que estamos nosotros haciendo es tratar de juntar ambas firmas y agregar el eslabón perdido. ¿Para qué? Porque para instalar un data center se necesita al menos 2 caminos de fibra óptica, porque con un solo camino nadie podría tener un data center. ¿Dónde están ubicados los data centers más grandes del mundo? En general están en las zonas frías. El de China está en Horacio, hot. ¿puedo Sí, ser grosera contigo? Quisiera interrumpirte aquí porque sí. quisiera después justamente que contigo abordáramos, además de esta infraestructura de fibra, esta otra parte de la infraestructura que se requiere para hacer realidad todos estos desarrollos de servicios, de aplicaciones de la industria digitales, que es la parte de los data centers y también todo el soporte energético. Quisiera poder ir con Juan Carlos, digo, para ver este tema. ¿Te parece bien? Muy bien. Por favor. Muchas gracias, Horacio. Así cerramos lo que tiene que ver con fibra. Y quisiera ahorita pedirle a Juan Carlos, que no lo veo, pero creo que está conectado. ¿Sí está por aquí? Sí. Porque desde la experiencia de Meditel Redes, como decía al inicio José, que ya tiene ciudades de Argentina y que han hecho interesantes desarrollos para poder llegar con fibra hasta el hogar, impulsando este crecimiento. Quisiera poder conocer su experiencia y cómo toma esa visión que él ve del rol que tiene estas tecnologías en el desarrollo de este ecosistema. Juan Carlos está, aquí está. Juan, ¿cómo estás? Estás en mudo. Tienes el micrófono deshabilitado. No sé si nos pueden ayudar para habilitarle. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. hoy justo se me ocurrió cambiar el celular. Gracias a ustedes, gracias José, gracias Horacio, un abrazo grandote. Bueno, nos encontramos hace muchos años en estas rutas y eso es lo que nos toca a mi empresa, ¿no? Meditel desarrolló al principio pequeñas ciudades, empezamos con cooperativas eléctricas, hicimos la última milla, o sea, nos definieron en su momento como grandes constructores de última milla, entonces hacíamos Trenquelauquen, en General Pico, ciudades medianas, Saladillo, San Cayetano, y grandes, y hasta que en el año 2015 nos cambió un poco la realidad cuando alquilamos una red en Mendoza, hicimos una red y la alquilamos durante 30 años, entonces nos acercó un poquito hacia la operación y años siguientes en un proyecto que, como siempre digo, las crisis traen oportunidades. En el año 2018 una provincia se iba a hacer como una red única, que es lo que bregamos a veces en nuestras empresas, y esa operación no se hizo.
y teníamos todos los materiales para hacerla, así que hicimos una suerte de leasing financiero, siempre con nuestro dinero, ¿no, Lorena? Hicimos 15 ciudades. Hicimos Puerto Madryn, San Patricio del Chañar, General Belgrano, algunos pueblos de Chaco. Entonces, ahí avanzamos un poco más, ya habíamos alquilado una red, ya construíamos, ahora hicimos leasing para financiarlo y últimamente en 3 ciudades nos quedamos en la operación también de esas ciudades. En Concordia, donde encontramos un socio que técnicamente lo demostró. En Varadero y en Cardales nos quedamos con la operación de esas redes. O sea, nuestro métier ha sido impulsar, gracias obviamente a Sílica, gracias a ARSAT, que todas estas localidades, Mercedes, Bragado, Carlos Casares, Pehuajó, fueran hacia un FTTH full, ¿no? San Andrés de Giles, o sea, más de 100 ciudades hemos construido, hemos financiado y hemos operado, como estamos operando en este momento. Hay ciudades donde hemos hecho una sola red y se han subido los 3 o 4 operadores locales, brillante, esa idea fue brillante. En Pehuajó y en Bolívar, hicimos una sola red y se subieron 3 operadores. Vamos al juego. Muy bien, Juan, interesante. Y ahora bueno, ahora vuelvo contigo justamente para Ok, responder una pregunta que hacía Marina al inicio y es si ella siente que Argentina tiene resuelto el problema de conectividad. Quiero saber tu opinión, pero ok. quiero otra vez volver con Horacio, si estás aquí, Horacio, estás todavía conectado, Acá porque estoy. justamente toda esta conectividad tiene un fin y tiene un sentido y es poder llegar con soluciones aquí donde la importancia de poder tener mucha calidad en la conexión de los data centers y justamente es a tocar ese tema. Entonces, ¿cuál es tu visión en todo este marco de lo que viene realizando Grupo DATCO para poder tener ese servicio completo de tecnológico para atender las demandas de una industria y de un sector consumidor? O sea, Y si, solo te si digo, me vemos que, dieron 3 minutos más para que cerremos este panel. Perfecto. o sea, en Argentina la financiación es escasa, lo cual nos obligó a, sin tener ningún convenio ni con Ariel Fernández Alvarado, ni con Juan, cada uno fue tomando el lugar donde podía ser más eficiente. Por eso hicimos con muy poco, o sea, Argentina en el 2001 declaró su primer default, hemos estado en default, no existe el crédito y nos tuvimos que arreglar con lo que podíamos y creo que hemos sido bastante adaptables a la situación. Entonces, hasta ahora lo hemos hecho, como dicen, con la nuestra. Y creo que hemos creado un ecosistema bastante amigable. Cuando yo veo el caso de Chile, creo que entre el regulador y los operadores iniciaron una guerra que terminó matando sus propios márgenes. O sea, esto es mercado y la verdad que uno se tiene que coordinar con los otros proveedores del mercado o querer dominar todo el mercado y es el cuento que ha matado a todos. O sea, acá no hay, gracias a Dios, en Argentina, o gracias a gobiernos, nos han ayudado mucho porque o tuvimos que coordinarnos como Cabase, que desarrolló que todos los ISP se juntaran y llegaran a una solución, o sea, somos más eficientes gracias a que tuvimos que hacerlo con poco dinero. Acá entonces nos hemos hecho más eficientes. Vamos a ver si ahora que el crédito va a empezar a aparecer, si vamos a seguir actuando racionalmente o vamos a ser irracionales. Para hacer data centers se necesitan por lo menos 2 caminos de fibra y conviene que sean lugares fríos. Esas son, entonces, pero la verdad que Tierra del Fuego, que es el lugar más frío que tenemos nosotros, y Chile, pues los data centers después va a tener que competir el Estado argentino y el Estado chileno para ver quién atrae más. Hasta ahora Chile nos está ganando por goleada Ujú. y todos los data centers independientes están en Chile, lo cual es un gran negocio para Sílica porque nosotros le proveemos el transporte. Si los data centers estuvieran en Buenos Aires, nosotros no tendríamos que transportar a mucha gente.
Entonces, Muchas cada uno gracias. se va adaptando a una realidad que le impone el mercado y las circunstancias. No sé si eso es un redondeo. Ujú. No, muy bien y muy claro. Gracias, Horacio. Juan, un minuto, lo Sí, que te mencionaba previamente. ¿Cómo ves esa un conectividad en minuto. Argentina? Y además nos está preguntando Fernando sobre justamente cómo ves el ambiente regulatorio para esos esquemas de compartición de infraestructura que hace un momento mencionabas. En este momento estamos haciendo dos redes para Sion, que son que la novedad es que se están haciendo en clientes que yo en su momento había hecho redes privadas. En clientes que yo había hecho redes privadas en su momento, hoy estamos poniendo una tecnología a la par y estamos iluminando pelos nuevos para un operador incumbente. Entonces no deja de ser un acto espectacular y por eso también está metido Meditel haciendo eso. Estamos haciendo 3 ciudades donde a partir de una red privada estamos poniendo cajas en operadores incumbentes en esos lugares, para esos operadores incumbentes, y donde va a haber un porcentaje de ganancia para la red privada. O sea, yo creo que el camino, como tú bien sabes, no puede haber 3 redes con un 10% de ocupación en cada ciudad, así que espero que los intendentes de muchas provincias tengan la suficiente la mente abierta como para entender esto. Cada vez que lo encuentro a Horacio, yo le dije una vez, yo ya rompí 6 veces el centro cívico de Bariloche y me parece que se tenía que haber roto una sola vez para que un operador entrara en el centro cívico de Bariloche. Ojalá que la regulación nos permita hacer eso. Juan, muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias a José, ustedes. muchas gracias, José. Te devuelvo la palabra con este cierre de la foto de la conectividad en Argentina. Muchas Gracias, gracias Lorena. Lorena, gracias Juan, Horacio, súper interesante cada uno de los planteos de ustedes, el gran tema de la compartición de infraestructura, vi preguntas, hay comentarios en el chat sobre las cuestiones regulatorias de esto, hay casos recientes de intervención del ENACOM en los que estamos también trabajando para ver si podemos contarlos eh, desde todas las perspectivas involucradas. Muchas gracias a quienes siguen conectados, estamos llegando al final. Lo invito a sumarse a Carlos Winograd, cierre de lujo de esta reunión, segundo encuentro con Vercom. Carlos es economista, está en Francia, espero que no se haya dormido, ahí está, no está despierto. Economista, profesor de la Paris School of Economics, ex secretario de Comercio de la Argentina y un consultor permanente de la industria de las telecomunicaciones aquí en el país. Carlos, para cerrar un poco esta charla, estuviste conectado todo el tiempo desde bien temprano, escuchando todas las intervenciones. El eje que motivó esta convocatoria es la conectividad territorial y esta idea de si la economía argentina, una vez resuelta sus dramas macroeconómicos, va a tener estos motores, siempre el agro, tal vez con menos retenciones en el futuro y mejores perspectivas y apertura comercial. La energía que viene a todo vapor, valga la metáfora, y la minería que también requiere de grandes inversiones, pero que viene prometiendo, avisando con algunas iniciativas del RIGI también. Bueno, ¿cómo ves vos la conectividad como impulsor de estos grandes motores de la economía argentina? Hola José, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, primero, gracias y es un gusto. Hacía tiempo que no nos juntábamos, aunque sea a distancia. Efectivamente, acá son más o menos 11:35. Si me quedo un poco dormido o bostezo, sabrán comprender. Eh, bueno, fue súper interesante participar, como siempre, en estas festivales de reflexión que Pablo y vos organizan. Y me comuniqué con Pablo hace muy poco, en realidad, porque no me encontraba hacia el viernes sábado y entonces hablamos el domingo. Leí el título de la gastronomía a la cual me invitabas a participar y entonces dije, bueno, tengo poco tiempo, pero a ver, siempre José estimula mi curiosidad. ¿Qué pasa? Minería, agricultura y energía. En realidad,
es el elemento disruptivo de la frontera productiva argentina de los próximos años, si la economía política lo permite, es decir, si la estructura de incentivos sostiene a estos sectores de manera racional y con una tasa de descuento no solo macro, que es lo que estamos observando ahora rápidamente, pero también micro. Con todo lo que hemos visto, todavía Uruguay tiene un riesgo país de 90 puntos base y nosotros 650, con una situación fiscal que es casi lo opuesto. Eso la historia cuenta. Entonces, con este pequeño desafío, yo no voy a hacer esas presentaciones a las cuales te tengo acostumbrado con muchas transparencias. No va a haber transparencias, siempre algunos datos, porque si no mi inseguridad crónica no me permite andar por la calle. Y algún paso por estos tres sectores que me invitaron a reflexionar un poco desde el día de anteayer. Bueno, primero, todos nosotros vivimos en la industria de la conectividad y no es necesario explicar el impacto de la conectividad sobre la vida cotidiana, pero algunos números son bastante impresionantes sobre el impacto de la industria de la conectividad sobre el conjunto de la economía y estos sectores. Empecemos por algo a nivel macro global. Perdón, se me borró el... Ahí está, volvió. A nivel macro global, un incremento de 1 megabyte por segundo, en algunos estudios, obviamente tomen esto como rangos de valor, a nivel global, es decir, a nivel del planeta, genera un aumento promedio de 1.6% en el PBI per cápita mundial. Estos efectos son aún mayores, y esto es relevante, en los países de ingreso medio y medio alto. Nosotros fuimos un país de ingreso alto hace muchas décadas, hoy somos claramente un país de ingreso medio, de manera que estamos adentro de esta estadística. Un estudio del BID bastante interesante sobre conectividad y economía muestra que cuando uno baja este dato global a América Latina, encuentra que un 10% de aumento en la penetración de banda ancha puede incrementar en promedio aproximadamente 3% el PBI y 2.69 la productividad total de factores. Un 10% de incremento en conexión móvil, en penetración móvil, tendería a aumentar en 1.6 el PBI de la región. Para 2025 se estima que el peso de todo lo que es el complejo de telecomunicaciones, aquí no estoy seguro que el BID tomó lo que yo llamaría la convergencia extrema, es decir, todos los nuevos sectores que forman parte de esta industria, que evoluciona día a día, y esto me va a dejar para una reflexión sobre el final, sobre las fronteras de esta industria y cómo regularla. En Argentina, algunos estudios, bajo ciertas hipótesis, muestran que el impacto sobre el PBI sería de entre 0,05% y 1%. Cuando bajamos esta información a los sectores, algunas reflexiones sobre minería. El efecto de la conectividad sobre la productividad y el desarrollo de la industria minera, la conectividad, en particular Internet of Things, Internet de las cosas, combinada y en sinergia con el proceso de automatización y la robotización que afecta también a la industria minera, tiene efectos sobre monitoreo y sobre la gobernanza remota, que reduce muchísimo los tiempos de inactividad del sector minero, que es un sector que ha tenido una evolución tecnológica relativamente lenta y donde el push de la automación y la necesidad de conectividad está generando un cambio muy fuerte y una baja de costos y aumento de la seguridad, tanto de la infraestructura como de los trabajadores. En el sector minero las tasas de accidentes han sido frecuentemente elevadas, la expectativa de vida ha sido baja y la conectividad permite generar sistemas de alerta y de control para emergencias y para situaciones de funcionamiento regular
que están reduciendo fuertemente accidentes y mejorando la calidad de vida de los trabajadores del sector. Internet of Things tiene una contribución muy importante en este sentido. La infraestructura digital permite optimizar la logística en minería y la coordinación de los equipos, reduciendo los cuellos de botella que frecuentemente, por las fuertes inversiones upfront que hay que realizar en minería, producían limitaciones en el proceso de producción. La experiencia de Chile, que obviamente es un país minero por excelencia, en que alianzas de las compañías mineras con el sector de la industria digital y los gobiernos para la ampliación de banda ancha y la aceleración del acceso son muy importantes. Hay un estudio del OECD muy reciente que toma el caso de Chile y analiza sus efectos sobre el sector minero y me resultó muy interesante. En números, la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, está bien, está todo bien, cambia todo, ustedes siempre nos venden que la digitalización es el sueño del pibe, dame números. Algunos análisis sitúan entre 15 y 30% las ganancias de productividad que se pueden obtener en el sector minero con una penetración avanzada, con el uso de análisis de datos, con analytics y con la automación en términos de productividad. Son números muy importantes. Sobre esto, entre otros, hay un estudio bastante interesante de McKinsey que releva una serie de informaciones. La mejora operacional en minería no depende solo de la tecnología, pero también los efectos que puede tener sobre la cultura organizacional, la capacitación del personal y la integración de equipos. Aquí hay un tema que es central, que como en todos los sectores, la velocidad de adaptación de la mano de obra y de los equipos gerenciales al uso de las herramientas provistas por la digitalización. Aquí puede haber brechas de captación de beneficios producto de la inadaptación de los equipos del capital humano, básicamente. Vayamos rápidamente al sector agropecuario. Uno de los elementos básicos y rápidos a través de los cuales la agricultura es afectada por la conectividad y todos sus derivados es la agricultura de precisión. Sensores de Internet of Things, drones, riego automatizado, se permite optimizar el uso de insumos, la utilización de fertilizantes, la intensidad de los diferentes inputs, previsión de plagas, y esto tiene efectos muy fuertes evaluados empíricamente en términos de pérdidas y costos. Desde el punto de vista ambiental, los impactos también pueden ser muy importantes por la utilización y la eficientización en el uso del agua, pesticidas, como señalé, y por lo tanto el equilibrio ambiental del sector agropecuario. En el caso un poco paradigmático de la frontera del uso de la digitalización en el sector agrícola, que es el caso de Israel, se encuentra que en la gestión de riego por goteo se puede generar ahorro de agua. Esto es muy interesante en la Argentina para las zonas del norte y zonas que crecientemente están usando riego tanto en el norte como en el sur del país. Aumentos de rendimiento de hasta entre 30 y 50%. En esto hay un trabajo luego, si a alguien le interesa, del Banco Mundial de hace unos años, que entre otros estudia el caso de Israel. En China, que Internet está avanzando a una velocidad absolutamente descomunal, se observa, China no es un país con tierra fértil, a pesar de que todavía tiene un sector agrícola muy grande, todavía tiene 30% de su población en el sector rural. Se observa en China, demandante de alimentos, incrementos de productividad de la tierra por uso de la digitalización de entre 10 y 15%. En Estados Unidos, duplicar la banda ancha a 25 a 30 megabytes por segundo mostró que para cada 1000 hogares sube aproximadamente el
4% el rendimiento en la producción de maíz en las zonas de farmers de los Estados Unidos. La reducción de velocidad, el aumento de la velocidad puede generar reducciones de costos de hasta 5% en la misma producción. En el caso de Argentina, más de 40% de la superficie agrícola utiliza herramientas digitales. El sector agrícola, que en la lógica del desarrollo del capitalismo es una etapa temprana del desarrollo del capitalismo, y la fase superior es el sector industrial, el sector de servicios, la realidad es que la industria, la agroindustria, la industria agrícola, la industria agropecuaria, es probablemente uno de los sectores con mayor eficiencia productiva en términos de su distancia con la frontera global. Energía. En energía tenemos varias dimensiones de impacto de la conectividad. Algo se ha mencionado en las diferentes intervenciones, pero permite la creación de smart grids, de redes inteligentes, microredes y centrales virtuales, optimiza la operación y mejora mucho la resiliencia de la red a través de la prevención y la transmisión de información rápida ante desequilibrios de la red. La digitalización y la conectividad permiten lo que los especialistas de energía llaman mantenimiento predictivo y control remoto de los procesos, reduciendo riesgos y optimizando recursos. ¿Cuánto vale esto? Una serie de estudios, encuentro promedios, no les voy a citar todos, Internet of Things, Smart Grids y medidores inteligentes en la distribución pueden aumentar la eficiencia operativa del sector de distribución entre 10 y 20%. Para 2050 se considera que las redes inteligentes, las smart grids, van a ser más del 70% de la capacidad mundial de distribución eléctrica. De manera que cuando uno extrapola este proceso que está en una etapa inicial, el impacto sobre la eficiencia energética es absolutamente descomunal. En 2025, el 70% de los hogares de los países desarrollados ya tiene medidores inteligentes. En Argentina el despliegue es gradual y lo que se observa es que el despliegue es más lento que en Chile o en Brasil. Una serie de estudios muestran que se podrían reducir en el sector eléctrico, en el sector de la distribución, entre 20 y 30% los gastos operativos con un uso intensivo de la digitalización. Si vamos al sector estrella del desplazamiento de la oferta exportable de Argentina de los nuevos sectores, es decir, el fenómeno vaca muerta, la digitalización y la conectividad han sido impresionantes en la modernización de la industria petrolera. Empresas como Tercosur, Datco, y inversiones fuertísimas y rápidas en fibra óptica, internet satelital y redes móviles, permiten hoy monitorear operaciones en tiempo real y automatizar procesos. El 72% de las empresas energéticas en Argentina y números similares para la región reportan mayor rentabilidad producto de la digitalización. El resultado de toda esta dinámica es que la demanda de inversión en la industria digital es absolutamente descomunal. Y esto me lleva a un último punto. ¿Cuántos minutos van? Ya estamos para ir cerrando, Carlos, pero te estamos siguiendo Sí, atentamente está el bien, recorrido. no quiero alargarme de más. Esto me lleva a una cuestión para el cierre, que es la regulación. Si vemos el impacto, la dimensión del impacto y los retornos de la digitalización, de la conectividad, de la industria de las telecomunicaciones ampliada, de la industria de la conectividad, ya no tenemos más que hablar de industria de las telecomunicaciones, de la industria de la conectividad,
todo lo que hemos visto es que el impacto es considerable en los sectores de interés en esta conferencia, así como ya sabíamos que era considerable en la vida cotidiana. Estos sectores, en el caso de Argentina, son los que generan una disrupción en la oferta exportable y, por lo tanto, en el cambio del modelo de crecimiento y desarrollo de la Argentina y en su sustentabilidad. Las inversiones necesarias son colosales, pero este es un sector fuertemente regulado. Es un sector concentrado, con inversiones de escala que son una característica básica de esta industria, y como todos han discutido y todos saben, caracterizado por una innovación constante y sumamente disruptiva y no necesariamente fácilmente predecible. De manera que ahora varios de ustedes hablaron de los satélites de Starlink, de los satélites de baja órbita, las niñas bonitas de este proceso. A mí me gustaría preguntar también, me pregunto hoy, esta tecnología llega a zonas de baja densidad, es una tecnología que para su desarrollo ha necesitado enormes inversiones, hay un enorme mercado, gigantesco mercado pendiente, que es el mercado de zonas densas. Aquellos que conocen, ¿qué visiones tienen sobre la llegada de innovaciones tecnológicas que permitan ampliar el scope de atención de esta tecnología? Probablemente con más satélites, probablemente con innovación, pero sería muy interesante porque en este sentido se enriquece la diversidad tecnológica del sistema, que necesariamente es pero que tiene muchísimo mercado por progresar. Pero lo regulador, se comentó al principio la decisión de México de diluir al regulador de las telecomunicaciones. Y esto presenta una pregunta básica. ¿Tenemos que pasar de los reguladores específicos a los reguladores generalistas? Los reguladores específicos son los reguladores del mundo de la posguerra, de telecomunicaciones, de energía, de correos, de etcétera, etcétera. ¿Vamos hacia un modelo de reguladores generalistas? Es decir, reguladores de la competencia, adaptables a industrias que van cambiando con un objetivo que el entorno de la industria sea lo más eficiente para proveer las soluciones más favorables al progreso tecnológico y al bienestar general. Esto nos llevaría a reguladores generalistas de tipo defensa de la competencia. Pero esto tiene un problema. En particular en la industria de las telecomunicaciones, cuyo cambio tecnológico es muy brutal, poco predecible, es que la capacidad de los reguladores de seguir el cambio tecnológico se dificulta. Esta era una ventaja a priori relativa del regulador específico. Por otra parte, vemos que la industria de las telecomunicaciones, si uno mira todo el ecosistema, miremos en el Nasdaq, en la bolsa de Nueva York, ¿cuáles son las mayores empresas? Entre las 20 mayores empresas, hace 20 o 30 años estaban las empresas de telecomunicaciones. Hoy no están más. Hoy están las empresas que son los usuarios de las empresas de telecomunicaciones. Esto plantea un tema central de la regulación, que es la distribución de la renta global de la industria. Los reguladores tienen dilemas muy fuertes entre la necesidad de capacidad y la necesidad de inversiones de los proveedores de infraestructura. Muchos de los lemas con los cuales la regulación está gobernada, que son números fijos de jugadores, cantidades e intensidades de participación de mercado, quedan fuertemente cuestionados en un mundo en que el cambio tecnológico hace que la competencia potencial sea el elemento rector del análisis de competencia de ese regulador generalista. Si bien cuestionamos a los reguladores sectoriales, tenemos que también tener, alguien mencionó los tiempos, hace muchos años que hablo de la disfunción entre los tiempos de la innovación de nuestra industria y los tiempos institucionales de la regulación, que tienden a ser mucho más lentos. Bloquear el desarrollo tecnológico tiene un costo social muy grande, pero es verdad que el principio de prudencia exige mucho cuidado
en cómo se regula la industria. Yo con esto termino y tal vez con algunas preguntas. En una industria disruptiva como esta, terminaría con connectivity y cambio tecnológico. Llamemos a Houston. We have a real problem for regulation. Muchas gracias, Carlos. Cierre a toda orquesta también. Gracias a todos los que participaron. Con esta intervención cerramos este encuentro. Muchas gracias a todos los que participaron y nos vamos a encontrar la próxima. Seguimos conversando en las redes, nos seguimos leyendo en el sitio. Gracias, Carlos, y a todos.